Respecto al primer lote, algunas unidades presentaban zonas brillantes no deseadas. De acuerdo a múltiples quejas que hubo en el primer lote, hay figuras que representan a un héroe y otras que representan una decisión. Pero cuando la mente cambia, el cuerpo también debería hacerlo. Este no es el Spider-Man que salva, es el que controla. Bienvenidos nuevamente a Figment Collectors, donde cada figura demuestra quién tiene realmente el control. Hoy analizamos a fondo a Superior Spider-Man de Mess Toys, una figura que no solo ha sorprendido por su acabado y presencia, sino porque obliga a replantear qué entendemos por calidad en una figura sin licencia. Así que, ¿estamos ante un simple bootleg bien ejecutado? ¿O frente a una figura que ya juega en una liga distinta dentro del coleccionismo? Lo descubriremos en este video. Así que prepárate, afina el sentido arácnido y acompáñanos en este análisis profundo. Porque cuando la mente de Otto Octavius toma el control, Spider-Man no cambia de traje, cambia de intención. Empezamos con el empaque, y aquí Mess Toys no intenta aparentar más de lo que es. El diseño es simple, directo y sin artificios. Una caja en tonos oscuros con el emblema de Superior Spider-Man como único protagonista. No hay renders, no hay poses heroicas, no hay imágenes promocionales. En la parte trasera el enfoque se mantiene igual de minimalista. Información básica, advertencias estándar, nada que distraiga el verdadero objetivo, la figura. Una presentación funcional, correcta, sin pretensiones premium y coherente con lo que Mess Toys propone desde el inicio. Esta figura llegó al canal gracias a KK Outdoor Boutique Store en AliExpress, una tienda de confianza y totalmente recomendada por Figbot. Su costo al momento de grabar este video ronda los $40 y si te interesa conseguirla te dejo el enlace directo en la descripción. Continuando con los accesorios, este Superior Spider-Man viene en presentación de dos blisters. En el primero tenemos la figura acompañada de dos rostros intercambiables, uno sin la máscara que nos muestra a Peter, o mejor dicho, a Otto, y otro con la máscara parcialmente descubierta, ideal para poses más narrativas y de confrontación. 6 pares de manos, además de los puños, una araña robótica y 2 efectos de telaraña. En el segundo blister tenemos el accesorio que define por completo a este personaje, sus 4 brazos mecánicos o patas de araña. Son piezas sólidas, bien proporcionadas y fundamentales para construir la silueta agresiva y dominante de Superior Spider-Man. También incluye 2 efectos adicionales de telaraña, un brazo flexible, su soporte y la base, que permite posarlo en el aire y aprovechar mejor el conjunto. Y es aquí donde Mess Toys realmente empieza a sumar puntos, no por la cantidad de accesorios, sino por cómo refuerzan la identidad del personaje. Al detenernos en los rostros, queda claro que no se buscó una expresión heroica tradicional. El esculpido transmite control, seguridad y cálculo, más que emoción. El rostro sin máscara deja ver a Peter, pero con una presencia distinta, más rígida, más contenida. Y el rostro con la máscara parcialmente descubierta refuerza una dualidad incómoda. Spider-Man sigue ahí, pero ya no es quien toma las decisiones. Un Spider-Man imponente, que a través de sus accesorios deja claro el enfoque superior del personaje. Ahora vamos con los detalles en escultura y pintura, donde esta figura empieza a ser realmente interesante. El nivel de detalle es sorprendentemente alto, especialmente para una figura sin licencia. Mess Toys toma como base el molde del Spider-Man de Amazing Yamaguchi, priorizando la movilidad por encima de una silueta completamente limpia, pero adapta ese lenguaje al personaje y lo ajusta para Superior Spider-Man. Y eso inevitablemente tiene ventajas y desventajas. Por un lado, esta herencia a Revoltech permite un rango de movimiento muy amplio, pero al mismo tiempo este enfoque introduce cortes visibles en zonas clave. Los gaps se notan especialmente en las rodillas. Cuando articulamos vemos esta punta, también en los hombros, que a pesar de tener este muy buen rango de movimiento, siempre vemos esas esferas que además están en un tono de plástico diferente al del exterior del uniforme. Y finalmente la cabeza, que cuando tenemos movimientos extremos nos encontramos con este agujero que hace que se pierda la continuidad del esculpido cuando la figura está en poses específicas. Dicho esto, el trabajo de definición es notable. El traje está muy bien delimitado, las formas del cuerpo y los músculos se leen con claridad y el balance entre volumen y proporción está bien resuelto. Un punto especialmente destacable es el esculpido de la maleta en forma de araña. No solo está bien integrada a la espalda,
sino que cumple con una función clave como anclaje de los brazos mecánicos, sin romper visualmente la figura. En cuanto a la pintura, está correctamente aplicada, sin errores ni marcas visibles. Los tonos rojo, negro y plateado son vibrantes, contrastantes y llamativos, sin perder coherencia entre piezas. El acabado general es mate, limpio y uniforme. No encontramos un trabajo ni de luces ni de sombras, pero gracias al excelente esculpido y a la aplicación del acabado mate, la figura no se siente plana ni carente de profundidad. Respecto al primer lote, algunas unidades presentaban zonas brillantes no deseadas. De acuerdo a múltiples quejas que hubo en el primer lote, Mestoys decidió modificar el diseño del blister, haciendo un espacio más amplio entre la tapa y la figura, y de esta manera ya no nos encontramos con esos problemas en donde había fricción con el blister y se quitaba parte del barniz mate en el rostro de Spider-Man. En cuanto a la calidad de los materiales, la figura se siente sólida y con un muy buen nivel de control de calidad. El plástico es resistente y agradable al tacto. Además, las articulaciones están bien calibradas, ni muy rígidas ni muy flojas. En general, es una figura muy consistente en mano, de esas que desde el primer contacto te hacen dudar de su origen y replantearte si realmente estás ante una figura bootleg o una figura oficial. En cuanto a la escala, se integra bien en colecciones 1/12, conviviendo sin problema con otras líneas bien establecidas. Funciona muy bien junto a personajes como Doctor Octopus, Green Goblin, Venom o incluso Doctor Doom de la línea Marvel Legends. Y del mismo modo encaja muy bien con figuras de Mafex como Daredevil, Spider-Man, Iron Man o Capitán América. Cuenta con una altura de aproximadamente 16 centímetros para la escala 1/12 o 6 pulgadas. En pantalla y en vitrina la proporción se siente natural, lo que facilita integrarlo a prácticamente cualquier colección. Y seguimos con las articulaciones, y como esta es la primera figura con arquitectura tipo Amazing Yamaguchi que reseñamos en el canal, vamos a encontrar puntos de articulación poco comunes y un enfoque claro en la movilidad. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba para las poses extremas y mirar abajo para poses más desafiantes. En esta articulación tenemos un buen movimiento en la cabeza con un rango excelente, pero también tenemos este punto en lo que sería la clavícula, donde podemos ampliarlo para tener más rango, tanto como para mirar arriba como para ver hacia abajo. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados y elevarse a los 90 grados con mucha facilidad. También tenemos giro en bíceps y tríceps. Además de en este punto del codo este gira 360 grados y en las muñecas también 360 grados de articulación para abajo y para arriba, además de codos con doble articulación. Ahora seguimos con la articulación de mariposa, que para este molde es sorprendente. Cuenta con un diseño específico que divide y secciona en capas el pecho, permitiendo este movimiento que le da un rango muy amplio a toda esta articulación. De esta forma podemos cruzar los brazos de manera extrema y del mismo modo abrirlos de manera extrema para poses acrobáticas y de acción. Y seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con un rango increíble y para atrás, además de que puede girar en ese punto de articulación. También tenemos articulación en la cintura que nos permite ampliar mucho más este rango a la hora de abrir o cerrar una articulación entre el torso y las piernas. Las piernas logran un split sorprendente, superando los 180 grados y dándonos una amplitud total. También tenemos la articulación a mitad de muslo que le permite girar en su propio eje. Las piernas se elevan más allá de los 90 grados y tenemos rodillas con doble articulación. Además de que tenemos un corte especial en este punto que nos da más rango en las poses extremas con las piernas. Este gira y además tiene un corte diagonal que permite mucho más rango para las patadas o para las poses cuando tenemos las piernas contraídas. Finalmente los pies giran 360 grados, se mueven para abajo y para arriba y articula la punta del pie. De esta manera podemos comprobar que el molde Revoltage es una evolución en la movilidad de las figuras, pero arriesga parte en la estética. Siempre tratan de evolucionar y buscar los puntos más idóneos para que la articulación funcione bien.
Sin embargo, siempre hay que arriesgar un poco para lograr ese balance entre estética y movilidad. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. Queda claro que este Superior Spider-Man de MS Toys no encaja fácilmente en la etiqueta de bootleg tradicional. No es una figura perfecta, tiene decisiones de diseño que priorizan la movilidad sobre una estética completamente limpia, y eso no será del gusto de todos. Pero también es una figura valiente, bien ejecutada, con un nivel de consistencia que obliga a replantear qué esperamos hoy de una figura sin licencia. En mano, en vitrina y en movimiento se siente sólida, bien construida y con un nivel de calidad superior, al punto de hacerte dudar si todavía debe llamarse bootleg o third party. Y eso, al final, demuestra qué tan lejos puede llegar una figura cuando se hace muy bien. En conjunto, estamos ante una figura pensada para moverse, para posar y para destacar por su actitud más que por la nostalgia. Una propuesta distinta dentro de la escala 1-12, que pone el tema bootleg sobre la mesa desde otro ángulo. Ahora dime tú, ¿esta figura sigue siendo un bootleg o para ti ya entra en otra categoría? Si llegaste hasta aquí, saluda a Figbot en los comentarios con tu emoji favorito. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para no perderte más unboxing y reviews como este. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.